Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Muy bien, gracias. Sean bienvenidos a la... Muy bien, gracias Patricia. Sean bienvenidos a la clase. Este día vamos a continuar un poco aprendiendo con el tema de Word. Teníamos, pues prácticamente, quizás no hemos pasado de la, digamos, de la pestaña insertar porque esa pestaña tiene varias opciones. Entonces, vamos a darle seguimiento respecto a eso. No sé si tienen alguna consulta, me la pueden hacer ahorita. Dejamos mejor un espacio ahorita para, si tienen alguna consulta, para poderla evacuar mejor ahorita al principio, que tenemos un poquito más de tiempo. ¿No tienen consultas entonces? La pregunta, como es que estaba buscando vendedor de libros, se escucha muy bien. Ok, la pregunta es si tienen dudas, tienen alguna consulta que hacer, háganla ahorita, dejamos este espacio mejor para las dudas ahorita y no al final, porque ya al final pues todos nos queremos ir. Entonces, si tienen dudas, tienen algo que comentar ahorita, lo pueden hacer, háganlo ahorita, porque después me escriben o algo, a veces ya estoy ocupado y no puedo ayudarles. Entonces, mejor si tienen alguna duda, háganla ahorita y resolvemos. No, ninguna duda. Vaya, fíjense. Me parece extraño que cuando yo les abordo y les pregunto si hay dudas, no me preguntan nada, pero uno, siguen cometiendo los mismos errores y dos, siguen preguntando muchas veces las cosas que ahorita en clase podríamos resolver, pero que después preguntan. Por ejemplo, la mayoría ha tenido problemas con el tema de los enlaces para las evaluaciones, pero nadie pregunta aquí. Entonces es un tanto curioso que si tienen problemas con eso, no hagan la pregunta, pero entonces no sé si ustedes han resuelto ese tema. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, y de hecho del grupo 5 al que ustedes pertenecen, es la mayoría, muchos han enviado el enlace, o sea, me enviaron como evaluación el enlace que yo les envié para que enviaran la evaluación. Entonces, eso no contiene ningún documento porque ustedes solo me dieron reenviar el enlace que yo les compartí. Entonces, por eso les digo, es extraño que tengan ese problema, pero nadie pregunta. Y a mí me gusta que me pregunten mejor en la clase porque aquí a veces otros tienen la misma duda y podemos evacuarla de un solo. Lo otro, algunos sí pudieron mandar el enlace, pero mandaron el enlace bloqueado, o sea, no me dieron acceso para poder descargar el archivo. Entonces, el archivo ahí está que no se puede ver porque ustedes no dieron acceso. Entonces, no sé, insisto, por qué no consultan, pero sí tienen el problema. Por ejemplo, no me han preguntado si qué va a pasar con esa gente. Les voy a contestar yo porque tal vez ustedes tienen la misma duda. Número uno, si ustedes enviaron la evaluación después de las fechas establecidas, pues ya saben ustedes que no se recibe. Dos, si ustedes, por ejemplo, digamos, enviaron un enlace, como les estoy diciendo, el enlace que yo envié, nada más lo enviaron, pues ahorita tienen cero porque no entregaron nada. Y los que enviaron el enlace y no dieron acceso, pues ahí les voy a poner una nota apreciativa, porque algunos hasta les he escrito, pero diciéndoles que me den acceso y ya no dijeron nada. Intenté de nuevo y no se puede. Y entonces alguien me puede decir, pero mire, y eso no lo vimos. Claro que lo hemos visto. Aún cuando estábamos de este modo, yo les compartí un video, un enlace de un tutorial que les hice para que pudieran hacer uso de Google Drive. Posteriormente, digamos que murió el tema de la plataforma, les he compartido de nuevo el enlace para que lo puedan ver y puedan aprender, pero no lo han visto. Yo sé que no lo han visto todos porque yo llevo un contador, por ejemplo, ahí de las personas que se meten
y de las vistas que generan. Entonces, obviamente, después de que lo he enviado, no ha generado mayor tráfico de vistas. Quiere decir que no lo han visto. Entonces ahí pasa un problema. Si ustedes no, ¿cómo se llama? No hacen lo de ir a ver los videos, se les va a hacer bien difícil, por ejemplo, que se les pueda ayudar del todo. Porque el problema está que algunas cosas no se alcanzan a hacer en la clase porque el tiempo no alcanza. Muchas cosas que han aprendido ustedes quizás les ha tocado aprender por fuera, porque aquí la clase pues prácticamente resolvemos un ejercicio y en ese ejercicio cada vez se nos va la clase. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tomar en cuenta lo que yo les digo. Vayan y revisen los materiales que les comento para que ustedes no tengan problemas luego cuando se les pide las cosas. Y lo que se les ha estado pidiendo es cierto, no lo vimos en clase y por eso es que se les hizo, digamos, un material aparte para que ustedes pudieran de alguna manera aprender mejor sobre el tema. Así que no sé si ustedes tienen otra pregunta o algo sobre eso que decir. Pues este día vamos a aprender un poco del tema de los formatos que podemos aplicar nosotros a los documentos y también de alguna manera vamos a aprender a utilizar otra herramienta que es muy útil y muy necesaria a la hora de nosotros poder trabajar, digamos, en el área de ofimática. Por ejemplo, vamos a ver, Ángeles. Hola, Manuel. ¿Qué tal, Ángeles? Tengo una pregunta para usted. Ajá. ¿Cómo se llama el centro de estudios donde estudia usted? Pues colegio Salamanca. Colegio Salarruel. Okay. ¿Se puede usted la jerarquía que hay dentro del centro de estudio? No. Como digamos, quién es el director, el subdirector, los nombres, no sé. Bueno, un director solo se da el apellido porque no. ¿Se puede? Carlos Conde se llama. ¿Cómo? Carlos Conde. Ok. ¿Y el del subdirector? O subdirectora, no sé. El subdirector número 2. Ups, punto menos. Vale, ¿cuántas materias lleva usted ahorita? Ya le digo. 5 materias. 5 materias, ok. Ok. Se puede, obviamente, el nombre de cada uno de esos maestros que le dan esa materia. ¿Sí? Es que, bueno. Entonces, cuando nosotros queremos utilizar una herramienta, por ejemplo, que podamos crear, por ejemplo, un árbol genealógico, que queramos generar, por ejemplo, el organigrama de una empresa, o que quizás nosotros quisiéramos organizar, por ejemplo, digamos, como los nombres y los cargos de una directiva. Por ejemplo, Rudy Vladimir, ¿está por ahí? Diga. Dígame los cargos que componen una directiva comunal. El presidente, el vicepresidente, tesorero, concejales, secretario y los vocales. Y los vocales, va, perfecto. Don Rudy, ¿qué se le ocurre a usted que podría o qué herramienta podría utilizar si imagínese que le pidieran realizar, por ejemplo, así en formato digital, la directiva? ¿Qué herramientas se le ocurren que puede utilizar? De lo que ya conoce ahorita.
Puta. Y realmente como le dije, yo prácticamente empezando esta cuestión. Pero de las herramientas que ya vimos, que ya conocemos ahorita, ¿qué se le ocurre que podría utilizar? Tal vez tablas. Las tablas. Podría ser, muy bien. Jenny, bienvenida. Jenny, le vamos a hacer preguntas porque vino tarde. No. Jenny, estamos tratando de elaborar una directiva comunal, por ejemplo. Entonces la pregunta es que a usted le delegaron elaborar esquemáticamente, digitalmente, eso, la directiva. La pregunta es, ¿qué herramientas de las que ya conoce ahorita de Word se le podría ocurrir a usted utilizar? Buenos días. Buenos días. La creación de una tabla ¿Una tabla? Ajá. con los elementos necesarios para organizar la información. Para organizar la información. Muy bien, ok. Ángeles, ¿qué herramienta podemos utilizar? De las que ya hemos visto ahorita. ¿Cómo era la pregunta? Ay, Ángeles, ¿estás agarroneando? La pregunta es, o sea, queremos hacer una directiva y entonces a usted le demandan que haga un esquema para poder organizar, digamos, todos esos puestos. La pregunta es, ¿qué herramientas se le ocurren a usted poder utilizar para hacer eso? De las herramientas que ya hemos visto ahorita. Pues para mí me gusta la última que hemos visto, ordenándolas así como decimos las asistentes. ¿Han visto alguna vez un organigrama? ¿Cómo va? Sí, lo he visto, pero... Ok. Vamos a ver. Patricia. Que le ayude Patricia. Bueno, creo que sería una tabla, igual como dijeron las compañeras, igual para toda la información con el nombre completo, el cargo, la firma en formato de tabla, ¿no? Ok, está bien. Está bien, esa es la idea de Patricia. Muy bien. Vanessa. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué herramienta podríamos utilizar? Para hacer como un esquema. Cabal, sí. Pues las pocas veces que yo he hecho un esquema me he ido a insertar y ahí dice Smart Art y allí hay unos esquemas ya así hechos, solo para poner el dibujo. Wow. Aparte de los Smart Art, Vanessa, ahí ya tiene medio punto ganado ahorita. Aparte de los Smart Art, ¿qué se le ocurre poder hacer o utilizar para poder crear ese tipo de esquemas?
Analicen bien la pregunta, está bien fácil. O sea, analicen lo que hemos utilizado ya. Hacer una tabla con las formas. ¿Cree usted que dice que ha hecho este organigrama, cree que una tabla sería apropiado para hacer un organigrama? ¿Quedaría bien? Hacer el esquema con la forma. Ah, ok, perfecto, ahí sí. Bueno, me acuerdo entonces, he ganado el punto. Fíjense que aquí, esto es lo que yo siempre les vengo diciendo en cada clase, que el problema acá es que muchas veces tenemos las herramientas, pero lo que nos hace falta es poder analizar el problema. Y es lo que siempre tienen que hacer, analizar el problema y cómo lo pueden resolver. Porque, digamos, aquí nosotros estamos aprendiendo Word 2016, Word 2019 y quizás hasta Word 2021 tienen alguno. Pero el problema es que tienen que aprender a analizar la situación del problema porque pueda que muchas veces ni siquiera tengan un Word 2010 donde les toque que trabajar y tengan un Word de esos viejitos ya de antaño y con las herramientas que tengan, con eso les va a tocar trabajar. Entonces, por eso es importante aprender a analizar la información y ver qué se nos ocurre para poder utilizar. Como Vanessa lo mencionaba, en el caso de estas versiones que tenemos de Word, pues nosotros podemos utilizar varias herramientas. Pero si ustedes no pueden o no tienen, digamos, el acceso a esas herramientas porque la versión de ustedes es muy ya viejita, entonces pueden hacer uso, como decían ustedes, como decía Vanessa, de las formas. ¿Y cómo van a hacer uso de las formas? Miren, aquí está todo lo que pueden utilizar ustedes. Les voy a compartir para que vean. Vamos a ver. ¿Logran ver la pantalla? Sí. Ok. Vaya, fíjense que por eso les decía de las herramientas que ya habíamos visto, porque obviamente hay otro montón de herramientas que aún no las hemos visto, pero con lo que ustedes ya vieron, pues prácticamente nosotros podemos hacer uso de ellas. Por ejemplo, acá en insertar están las formas, como decía Vanessa, y a partir de estas formas nosotros podemos, por ejemplo, utilizar acá los cuadros de texto, podemos utilizar, por ejemplo, los rectángulos, podemos utilizar los rectángulos con esquina redondeada, voy a utilizar este, por ejemplo. Y la clase no es de formas, porque ese tema ya lo vimos, ya está evaluado y ustedes tienen que saber muy bien este tema. Pero les voy a enseñar esto porque muchas veces, digamos, desestimamos los temas y a veces ese tema es por algo que se les está dando a ustedes. Entonces, el tema de las formas no lo dejen tanto pasar por alto porque les va a sacar de apuros muchas veces porque es la herramienta que trae por defecto, por decir así, Word y casi en todas las versiones. Digamos que alguna herramienta tal vez trae adicional otra versión, pero la mayoría de las versiones de Word siempre traen estas herramientas. Entonces, digamos que el problema que tenemos acá, permítame, solo quiero revisar el chat, alguien está escribiendo. ¿Qué, Cristian? Está bien. Si usted me escribe después, don Mario, porque ese tema hay que tratarlo después. Don Mario Chavarría. Vaya, fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos la forma. Vamos a dar clic derecho, le vamos a agregar texto y, por ejemplo, acá podemos agregar
lo que ustedes dijeron, que primero va en el cargo de una ADESCO, una directiva de ADESCO, por ejemplo, el presidente. Aquí le vamos a cambiar de tamaño para que se vea más grande, me aguanta hasta por ahí. Aquí le voy a poner otro tipo de fuente. Y ahí. Vale. Ahí ya tengo el primero. Imagínense. Y por eso les estaba diciendo. Permítanme, quiero ver otro problema. Dice. No entiendo la pregunta, don Rudy, si me puede explicar. No, es que ahí aparece como Rudy Vladimir, pero es porque, como le expliqué la vez pasada, la computadora de mi sobrino ocupo. Ah, ¿y cuál es el nombre entonces? Mirko Castillo. Entonces escriba el nombre ahí, Rudy Vladimir, 2 puntos y el nombre correcto, por favor. Bueno, Vaya, tenemos aquí entonces ya el primer esquema. Patricia, necesitamos hacer la otra. ¿Cómo hacemos para crear la otra parte? Sería seguir los mismos pasos que hizo, el insertar, esta la forma y seleccionar la forma anterior. ¿Segura? Pues no muy segura. Ok. Vanessa, ¿Qué puede? ¿cuál podemos elegir? ¿Cuál forma? ¿Cuál herramienta de las formas podemos elegir para seguir armando digamos, el bloque aquí del esquema? La forma otra vez. Ajá, me vengo a formas, como dijeron, ajá, y ahí, ¿qué hago? ¿Cuál elijo? Una línea recta para que lo vaya ordenando. Ah, ok, una línea recta. Miren, la voy a poner más o menos por acá. Y voy a hacer eso. Acá, por ejemplo, le puedo cambiar el color, si ese es el gusto. Pero, pues creo que así nos quedaría bien. Y aquí vamos a dar doble clic. Y vamos a también poder cambiar, si ustedes gustan, pueden ponerle, ¿cómo se llama? Líneas punteadas, pueden dejar flechas, como ustedes gusten. Miren, el grosor también lo pueden cambiar, como ustedes quieran. Digamos que le vamos a dejar negro, para que se vea mejor. Y entonces ahora, digamos, vamos a elegir insertar, nos vamos a formas, elegimos de nuevo sería rectángulos con esquinas redondeadas, utilizamos lo dibujamos, lo acomodamos, vemos que nos quede del mismo tamaño del de arriba y ahí pues ya tenemos, digamos, organizado ese. Patricia, su micrófono, por favor. Y aquí, por ejemplo, le vamos a dar agregar texto y aquí podemos agregar, por ejemplo, el vicepresidente. Entonces, aquí le vamos a igual cambiar el tamaño. Vamos a ver cuánto tenía para que nos quede igual. Tiene 26, entonces le vamos a dejar de igual forma 26. Y acá pues tenía Arial, entonces le vamos a dejar Arial también. Ahí tenemos entonces esto.
Entonces, ahí lo llevamos. Vamos a ver. Si, por ejemplo, quisiéramos agregar más a los costados, ahorita ya tendríamos un problema porque el espacio, pues no nos va a quedar como mucho, ¿no? Para poder trabajar en él. ¿Qué podríamos hacer, Patricia? Bueno, yo en particular creo que se puede reducir un poco el tamaño y hacer las fotos más pequeñas. Ok, perfecto. Para ver. Correcto, muy bien, es una opción, perfecto. Ángeles, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué es lo que usted quiere moverlo? No, yo quiero seguir trabajando en él, pero ya el espacio como que se me va haciendo un poco. Entonces, ¿qué podría hacer? Ajá, ¿qué podríamos hacer? Andrés, ¿qué podríamos hacer? Ya que andas por ahí. Que no la orientación de la página es, quiero ver si está en medio, derecho o izquierdo. No te entendí. Si me repetís, por favor, Andrés. Que no sé si la orientación de la página es lo que quiere decir. Ok, Que está perfecto. a la izquierda. Perfecto. Entonces, como dice Andrés, una opción, la que dijo anteriormente Patricia, podría ser, ¿no? Reducir los espacios y empezar a hacerlo todo más pequeño. Pero dependiendo de los esquemas, muchas veces necesitamos mucho más espacio. Entonces lo que vamos a hacer es que nos venimos acá, a donde dice disposición, y vamos a rotar la página para que nos quede un margen de espacio para poder trabajar mucho más amplio. Entonces venimos acá a orientación y le damos en horizontal y ahí ya tenemos pues obviamente un tamaño mucho más grande. Y aquí pues vamos a tomar lo que decían de hacerlo más pequeño, lo podemos mover y esta es la ventaja también de trabajar con el tema de las formas, que ustedes pueden digamos mover para donde quieren, digamos esto, porque al final no necesariamente tienen que hacer lo que hacíamos con las imágenes, que tenemos que irlas colocando detrás del texto o buscando hacerlas más pequeñas, sino que simplemente, miren, las podemos mover para donde queramos. Acá, por ejemplo, ya teníamos esto. Aquí solo debería de arreglar la línea porque me quedó algo por un lado y ahí se ve mejor. Y ahí podríamos, digamos, seguir trabajando. ¿Dónde quedarían las otras opciones? Jenny. Lo vamos a hacer dos formas y colocamos los cargos. ¿A dónde lo colocamos? ¿Justo abajo o cómo hacemos ahí? Quiero ver si tenemos, pongámoslo al horizontal. ¿Aquí abajo? Ponemos la línea. Ok, voy a colocar una línea aquí abajo. Sí. ¿Así? Y como tenemos, quiero ver, tenemos el tesorero, presidente y vocal. Entonces, podríamos hacer una línea aquí, creo que eso me decía, ¿verdad? sí. Ok, voy a colocar una línea acá. Si no, ustedes me corrigen, ustedes saben hacer más esto. Sí. Vamos a ver. Vamos a poder mover esta para acá. Y entonces podríamos colocar aquí los cargos que me estaban diciendo. Sí. ¿Se podría así? Sí. Ok.
Voy a acercarlo un poquito para que lo vean mejor. Okay. Entonces aquí, ¿quién va primero? El tesorero es el más importante, ¿va? De esos tres. Vaya, fíjense que acá, si por ejemplo ustedes quieren mover la línea que estoy colocando ahí y quieren moverla, pueden hacerlo con las flechas que aparecen en el teclado y lo pueden mover, digamos, de una forma un tanto más despacio, porque a veces con el mouse, imagínense, le tiembla la mano o algo, entonces de alguna manera se le puede escapar. En cambio con esto, miren, pueden acomodarlo justo al espacio donde ustedes quieren. Puede ser justo. Ahí, por ejemplo, todavía se alcanza a apreciar que hay todavía un espacio que puedo moverlo. ¿Ve? Y ahí lo voy acomodando. Lo voy a acercar más para que vean. Quizás por ahí no se mira, pero ahí hay un espacio, miren. Entonces aquí con estas las voy acomodando. Y ahí lo voy desplazando a medida que vaya quedando justo. Obviamente porque me gusta hacer bien las cosas, bueno, porque igual lo pueden dejar así con un pequeño espacio. Pero ya a la hora de impresión como que no pega mucho, no da mucho. Entonces aquí, como nosotros ya aprendimos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar un clic derecho sobre este, lo vamos a copiar y para no estar inventando haciendo otro, simplemente voy a tener uno del mismo tamaño y las mismas características, por ejemplo, del anterior. Miren, híjole, ingeniero, pero ahí le quedó mal, miren, está algo de ladito eso. Lo acomodamos, no hay problema. Pero como voy a necesitar otro, entonces, ahí voy. Ya tengo 3. Entonces, esto que estoy haciendo es importante que lo aprendan a hacer para aprender a reciclar lo que ya hicieron. Porque si ustedes quieren ser, pues, efectivos en el trabajo y quieren ser también un tanto productivos, o sea, hacerlo rápido, pues entonces tienen que aprender a reciclar lo que ya hicieron. Si eso me quedó tan bonito ahí, pues entonces tengo que hacerlo igual en el otro para que me quede igual. Miren, y ahí voy a hacer como si esa línea estuviera como que no hay corte ahí. Entonces, miren, ahí está, más o menos. Voy a dejarlo un poquito para poder agregar los elementos que nos hacen falta. Y por ejemplo, aquí voy a, fíjense acá puedo hacer dos cosas. Uno, puedo ir a insertar y insertar otra forma, o simplemente puedo hacer uso del reciclado, o sea, utilizar uno de los que ya tengo. Doy clic derecho, o sea, primero lo selecciono, doy clic derecho, copiar, y luego me vengo aquí abajo y le doy clic derecho y le doy pegar. Entonces, listo, ya tengo otro. Aquí solo lo voy a acomodar porque obviamente este va a ir más pequeño porque ya dijimos que tenemos que reducir los espacios. Entonces aquí vamos a disminuir el tamaño de la fuente y creo que un 14 pues está bien. Entonces aquí solo acomodo el tamaño de la forma. Obviamente nunca vayan a hacer esto. Imagínense, presentan el documento así y cortado. No, es como cuando a ustedes les dejan una tarea que están en la escuela y entonces les dicen, vaya, traigan un cartelito y entonces el cartelito como que no alcanza a escribir todo el texto y le aparecen otras 2, 3 letras abajo. Eso es porque ustedes no han aprendido todavía a dimensionar el espacio y eso, pues practicando lo pueden lograr. Lo mismo pasa aquí. Aquí tienen que tener en cuenta que siempre tiene que quedar todo donde corresponde. Ahí, por ejemplo, ¿qué iría aquí, me dijo Jenny? Tesorero. El tesorero. Ok.
Entonces aquí lo copio, lo pego y voy a tratar de que me quede. Y fíjense que aquí voy a contestar quizás una de las cosas que en algún momento me han abordado y me han consultado. Esto que estamos haciendo acá, quizás alguien ya lo haga mucho más rápido, pero ustedes se dan cuenta, lo que estamos tratando es que quede estéticamente bien hecho, que tenga buena presentación y todo eso. Y a pesar de que lo estamos haciendo algo a la carrera. Y no tenemos tampoco como un esquema ya, digamos, físico, donde nosotros vayamos viendo cómo nos va quedando y a partir de ahí lo vamos generando. Entonces me imagino que ustedes sí, porque les dan, vaya, necesito este esquema y simplemente ustedes van tomando los datos que ya están ahí. En mi caso, pues ustedes me van ayudando. ¿Qué sigue, Jenny? Secretario. Secretario. Y aquí venimos con el otro. ¿Y cuál es el último? El último de esta columna. Yo no sé si hay los compañeros ayuda, no sé si ayuda, pero si hay uno, dos, tres vocales, no sé, ahí en el caso de la directiva. Ah, ok. Bueno, esperemos a un Rudy ahí que nos comente. Sí, ya serían, depende de qué número de directivos se grande, unos 3 vocales y los 2 suplentes. Si es una chiquitita, entonces con un vocal se va. Con 2 vocales. Dos vocales. Entonces, no sé si le ponen vocal 1, vocal 2, así, no. Bien, se le pone vocal 1 y el 2 y el suplente, si es que va a haber. Ah, ok, ok. Y entonces, bueno, aquí en este caso, ustedes sabrán cómo lo hacen mejor, porque ustedes tienen, digamos, una mejor estructura de cómo lo arman, pero aquí, por ejemplo, yo lo voy a colocar en la parte de abajo, no sé a dónde, si es que lo colocan en otro lado o en otro apartado, pero si, por ejemplo, fuese aquí abajo, entonces, pues esto solo es por efectos de la clase, pero vamos a colocarlo aquí abajo y aquí vamos a dejar, digamos, así. Asumiendo que el vocal 1, pues, también está relacionado con el vocal 2. Entonces, ellos dos, pues, tienen digamos, aunque me imagino que el vocal 1 tiene, no sé, como mayor relevancia sobre el vocal 2, no sé si a la hora de los votos eso influye, pero, digamos, en términos generales, esto podría ser un esquema. Eso es, digamos, de chiquillada lo que estamos haciendo, ¿no? Porque obviamente los de ustedes son esquemas un poco más completos, con más cosas, etc. Pero lo que he estado tratando de enseñarles es de que con las herramientas que ya conocemos, ojo, porque esto no es para ninguno de los presentes ni para alguien que nos vaya a ver después, puede venir y decir de que esto no lo hemos visto. O sea, esto sería mentira, porque estas herramientas que estamos utilizando es lo que hemos estado viendo y ustedes ya las conocen. Entonces, por eso les decía de que tienen que analizar primero el problema y ver qué es lo que tienen y con qué pueden resolver. La cuestión está que nos toca que hacer esto, pero rápido, ¿no? Porque, pues, no tenemos mucho tiempo porque llega la persona que nos lo ha pedido y nos pide que ojalá y ya hace 5 minutos lo hubiéramos entregado. Entonces tienen que ustedes empezar a revisar, digamos, el uso de estas herramientas y cómo llevarlos a la vida cotidiana. Es lo que yo siempre les digo, que para practicar ustedes lo que vayamos aprendiendo, vayan, por ejemplo, en el trabajo de ustedes o en la escuela, en el caso de los que todavía están en la escuela, o si algunos que están en la universidad, vean las cosas. Por ejemplo, si el docente les entregó un documento y en ese documento hay un organigrama o hay algo, un esquema, entonces imagínense cómo lo hizo
o cómo lo hicieron. En un libro, por ejemplo, ahí en los libros aparecen también. Imagínense cómo lo hicieron y a partir de ahí llévense esa idea y vayan y practican y hacen lo mismo. Porque, como les decía, ya en la vida real, pues estos casos se dan, ¿no? Que nosotros nos piden hacer cosas como esta. Pero digamos que esto que acabamos de hacer es como la parte difícil. Es como ustedes dicen de a pie, ¿no? Que toca que hacerlo de esta forma. Porque pues prácticamente tenemos que ir despacio, acomodando las piezas para que nos vaya quedando bien. De hecho, si nos toca que agregar un elemento, tenemos que tener cuidado que no se nos vaya a mover uno, etc. Entonces cuesta un poquito más. Pero Word, vamos a crear una hoja nueva, pero Word también trae una herramienta que es muy útil y que ya Vanessa lo mencionaba, y es que nosotros podemos venir siempre a la pestaña Insertar y aquí van a encontrar esta opción que se llama Smart Art y es una herramienta que creo que está como del 2010 para acá, de la versión 2010 hacia adelante. No sé si está en otra posición o a dónde en las versiones viejitas, pero en estas versiones está acá, en Insertar y luego Smart. Le damos un clic y aquí aparecen, pues prácticamente resuelto casi todo el problema que teníamos ahorita. Ahorita lo que tenemos que hacer que es tener la información y esa información pues obviamente la persona que le pide a usted que haga el trabajo casi siempre se las da, ¿verdad? Entonces, mira, quiero que me hagas este esquema, quiero que me hagas este organigrama y pues prácticamente se los presenta y ustedes a partir de ahí empiezan a realizarlo. Al dar clic en Smart Art aparece este panel acá de opciones. Por ejemplo, la primera opción es listas. Si nosotros damos clic en listas, nos aparecen los esquemas que aparecen acá, que hay diseños. Miren, le damos en procesos. Aquí hay otras opciones. Y esto es importante, porque ahí es justamente, y volvemos a caer en lo mismo, la necesidad de saber nosotros cómo vamos a organizar nuestra información. O sea, analizar qué es lo que nos conviene más utilizar. En este caso, procesos para lo que lo andamos necesitando quizás no sería tan apropiado. Obviamente para otros temas sí. En el caso de ciclos, por ejemplo, aquí tenemos estos ejemplos de ciclos. Vean los esquemas cómo están. También tenemos el de jerarquía. Tenemos el de relación. Aquí hay varios. Ustedes pueden utilizar. El de matriz. Y tenemos el de pirámide. Que esto muchas veces, me imagino lo han visto ustedes, que aparece, por ejemplo, cuando está la pirámide de los alimentos, por ejemplo, aparece un diseño como este. Y por eso les decía yo que es importante que lo que ustedes vayan leyendo, vayan viendo, siempre lo vayan relacionando de cómo lo hicieron, para que tengan como una idea ustedes de cómo podrían hacerlo ustedes e intenten hacerlo. Quizás no les quede igual, pero mientras no les queda igual, pues están practicando. Y luego tenemos un diseño acá de imagen, que también este es importante. Imagínense que ustedes quisieran colocar, por ejemplo, un diseño donde coloquen la fotografía de la persona y abajo también podrían colocar ustedes de alguna manera, digamos, información de la persona. Entonces, la edad, rasgos, qué sé yo, cualquier cosa. También podrían utilizar estos elementos que aparecen acá. Entonces, digamos, para el caso de nosotros, para lo que andamos buscando, esta podría ser una buena opción, jerarquía. Aquí hay varios diseños y, por ejemplo, me voy a colocar encima de este y dice organigramas con nombres y puestos. Miren, le doy un clic, le doy a aceptar y automáticamente me genera ya un esquema para que yo lo vaya llenando. Entonces, como estábamos pendientes
ahí con una información que nos iba a proveer Ángeles. Entonces ahora, Ángeles, regáleme el nombre del director de su centro escolar. Ángeles. Sí, El nombre del director de donde estudia, que me decía. Carlos Conde. Carlos Conde. Conde, ok. Muy bien. Luego tenemos al subdirector. Ah, bueno, el subdirector dice que no se lo puede, pero igual, lo vamos a dejar por acá. Y aquí, pues, le vamos a dejar que le van a bajar un punto a Ángeles por no saber el nombre del subdirector. Vamos a ver. Vamos a escribir, por ejemplo, acá matemática. Y vamos a escribir el nombre. Vamos a ver, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es? Miguel. José Miguel Mendoza. Pero como de cariño le dicen Miguel Mendoza, le vamos a dejar solo así entonces. Ok. Vamos a ver, aquí. Lenguaje. Ok. Vamos a ver. ¿El nombre? Bueno, le voy a repetir, pero la redacción ortográfica se llama Javier Flores. Javier Flores. Muy bien. Sí. Y aquí tenemos ciencia o ciencias, no me acuerdo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Nombre? No tengo profesor de ciencia, pero ponga quiero ver. El directorio está buscando, ¿no? Ponga módulo mejor en vez de ciencia. Y ponga Carlos. Módulo. Ah. Sí. Ok. A ver. Módulo. ¿Así? Sí, Carlos. Carla. Sosa. Carla Sosa. Ok. Vale. Ok. Vaya, fíjense que acá, gracias a Ángeles que nos está compartiendo ahí los datos, vamos armando este esquema. Obviamente hay una regla de acuerdo, por ejemplo, los centros escolares o los centros de estudios, todos, por regla del Ministerio de Educación, tienen que tener un organigrama. O sea, si, por ejemplo, Ángeles llega al centro de estudio donde él dice, mire, quiero ver el organigrama, pues no sé si lo van a querer prestar, pero tienen que tener uno porque es obligación. Igual en todos los centros de estudio. Digamos, en este caso, esta herramienta que estamos utilizando se vuelve un poquito más interesante todavía porque nosotros tenemos la oportunidad de colocar, digamos, el cargo y también podemos colocarle el nombre que tiene esa persona, o sea, ese cargo, ¿no? Aquí, digamos, podrían hacerlo ustedes al revés también, podrían escribir en la parte de arriba el nombre de la persona y en la parte de abajo el cargo. Ahí como ustedes gusten, no hay ningún problema. Pero digamos que acá, bueno, de acuerdo a lo que nos mencionaba Ángeles, son 5 materias que lleva ella, que no creo porque siempre llevan más, pero supongamos que son las básicas estas. Entonces aquí nos faltarían, digamos, 2. ¿Cómo hacemos para agregar entonces elementos de forma a los organigramas de los Smart Art? Entonces, aquí nosotros venimos y damos clic sobre el lugar donde nosotros queremos agregar. Damos clic derecho y nos van a aparecer ciertas opciones acá. Nos venimos a esta que dice agregar forma y dice agregar forma. ¿Dónde vamos a agregar la forma? Detrás, delante, en forma superior, debajo
o nos aparece un asistente para irnos ayudando y irnos guiando. En este caso, agregar forma detrás sería colocarla entre el lenguaje y módulo, creo. Probamos entonces, a ver qué pasa. Y ahí tenemos agregada una más. Y de hecho nos la puso adelante. Vamos a ver ahora entonces. Vamos a dar clic derecho de nuevo, agregar forma y le vamos a decir delante. Y ya me agregó una más. Entonces ahora vamos a tratar de colocar pues todos los nombres para que así Ángeles se recuerde del nombre de sus maestros. Entonces aquí vamos a darle donde dice clic derecho y de las opciones damos editar texto. Y aquí vamos a bajarle un poco de tamaño porque tiene bastante tamaño la fuente. Vamos a dejar por ahí. Ok. Y aquí, ¿cuál sería otra materia? Inglés. Ok. Ok, vamos a ver inglés. Obviamente tiene un nombre. Vamos a ver cómo se llama. Karen González. Karen. Sí, Karen González. Wow. Ok. Y por último, ¿cuál? Informática. Ah, informática. La más chiva de todas. Mentiras, las de informática no van a los centros de estudio. Ok, vamos a ver. Y derecho, editar texto, ¿cómo se llama? Sobre el programa me se llama Cristian. Ok, Cristian, va, está bien, no hay problema. Cristian López le vamos a poner, no sé, me ocurrió el apellido ahorita. Okay. Ahí lo vamos a dejar. Vaya, fíjense que acá, por ejemplo, tenemos, digamos, ya organizado más o menos un esquema. Ahora, si nosotros quisiéramos, voy a dejarlo un poco para que lo vean. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, darle formato, que es lo que deberíamos de hacer, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar acá doble clic sobre el esquema y cuando nosotros hemos dado doble clic sobre el esquema, les va a aparecer en la parte superior una nueva pestaña que se llama diseño de Smart Art. Entonces ahí ustedes, por ejemplo acá, si ustedes quieren cambiar el diseño, lo pueden cambiar. O sea, el diseño que ya tiene ahorita o la estructura que tiene el diseño, lo pueden cambiar, lo pueden reemplazar. Y en este apartado de acá, ustedes pueden cambiar los colores. Por ejemplo, voy a cambiar de color y lo voy a dejar así. Y miren, no se mira tan mal. Y entonces si me piden una tarea, ya sea en el centro de estudio, o me piden una, bueno, son tareas también en el trabajo, pues entonces ahí me quedaría más o menos un esquema. Si ustedes quieren, digamos, darle formato, pues ya un tanto personalizado, también ustedes, pues, podrían ir buscando elementos que generen, digamos, un tanto más de vistosidad sobre el diseño. Pero, una cosa que creo que es bien importante, y esto aplica también a lo que ya hemos hablado con el tema de los textos, es que dependiendo a qué, digamos, o en qué rubro están ustedes trabajando, para qué rubro, digamos, para si es una tarea, si es cuestión de trabajo, o están utilizando esto para una proyección de otro tema un tanto más informal, pues entonces acá también aplica el hecho de que si es algo formal, traten de utilizar colores un tanto más sobrios, colores más formales, por decirlo así, a la hora de presentar los esquemas. Aunque alguien me va a decir, pero es que mire, de todos modos, yo cuando lo imprimo me sale blanco y negro. Sí, puede ser, pero recuérdense que ahora con el tema digital, las cosas se pasan, pero más que todo por formato digital y obviamente ahí están a todo color, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden cambiar. Por ejemplo, este tiene un diseño
ya más bien 3D, para que lo puedan ver así, o lo puedan ver así. Miren, este no se ve tan mal tampoco. Vean, aquí está otro. Está este también. Y este es un tanto más interesante. Y les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros imprimimos también tenemos que tener en cuenta, siempre por el mismo tema de los colores, que si vamos a imprimir en blanco y negro, que casi siempre es lo que se hace, pues entonces que vayan bien dibujadas las líneas o que estén todos los bordes, porque si no, les va a quedar un tanto, pues, translúcido sobre el texto, ¿no? Entonces, para que evitar eso, tratan de buscar un diseño bonito y que tenga un color, insisto, que dependiendo para lo que ustedes lo vayan a utilizar, también utilicen otro tipo de colores. Por ejemplo, aquí hay colores desde este, que es pues prácticamente de un solo color o dos colores. Vean estos, por ejemplo. Vean este. O sea, digamos lo queremos para un trabajo y donde quizás ni van a ver los colores, pues entonces creo que esto sería lo más adecuado. Pero si es algo para mostrar, por ejemplo, imagínense que quisieran presentar la directiva de ahí del grado, como normalmente se dice, o de la sección, pues entonces podrían utilizar colores así, un poquito más así. Y aquí también, en este botón de acá, pueden darle donde dice restablecer gráfico y dice que descarta todos los cambios en el formato realizados y es como volver a empezar. ¿Dónde estaba? Entonces, son herramientas muy interesantes, muy funcionales. Esto aplica mucho para la vida real porque son cosas que quizás a diario estamos demandando o los están demandando. Si ustedes tienen una conexión a internet, acá también dice más diseños. Ustedes pueden conectarse a la red y poder descargar otras plantillas para que puedan utilizarlos. Pero hasta ahorita, si ustedes se fijan, hemos visto dos cosas. Uno, que estas son herramientas pues ya encapsuladas que trae el programa y que pueden utilizarlas y obviamente genera pues más fluidez sobre el trabajo, es más rápido. Pero también está la otra opción, que si ustedes no tienen nada de estas herramientas, tienen simplemente las formas y con un poco de paciencia y creatividad, pues pueden hacer las cosas. Así que excusas no hay para hacer las evaluaciones ni las tareas. Lo único que se requiere es un poquito de paciencia y querer aprender y hacer las cosas. Entonces ahí tenemos los dos diseños, los voy a dejar para que los vean. Y ahí tenemos. Miren, uno está hecho con puras formas y podemos seguirle sumando cosas ahí. Y el otro está hecho con el uso de Smart Art. Y ojo con esto también. No solo vean el tema de las clases y todas las cosas, apréndanse los conceptos, apréndanse cómo se llaman las cosas. Porque ya eso, sí, el volado que está en el botón, no, eso olvídense, ya no. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, ahora que ya lo saben. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la evaluación en el examen, por ejemplo, yo les coloco, mencione 2 categorías de los Smart Art, por ejemplo. Entonces ahí no le voy a poner, miren, el volado que está ahí, ¿cómo se llama? No, para nada, ¿verdad? Entonces por eso también váyanse aprendiendo el concepto o los nombres de cada uno de las cosas que vayamos viendo para que no tengan dificultades a la hora de que se les haga una evaluación. Vamos a generar una nueva página. Y aquí, para ir terminando la clase, les voy a enseñar lo último que quería enseñarles este día. Bueno, acá, digamos, cuando ustedes entregan la evaluación, cuando hacen una tarea, etcétera, siempre se les pide, o aunque no se les pida, ojo, eso debería de ser como una regla general para ustedes, como una buena práctica, el que siempre tienen que tenerle una buena presentación al trabajo que vayan a entregar. Sea que esta sea evaluada o no sea evaluada, pues debería de tener de alguna manera una buena presentación. ¿Y cómo le podemos agregar una buena presentación a nuestros trabajos? Pues agregándole una portada. ¿Y cómo agregamos o cómo hacemos una portada? Pues para crear una portada pueden
ustedes apoyarse de las herramientas que trae Word, venirse acá donde dice insertar y buscar imágenes, por ejemplo, acá, y colocar una imagen. Y a partir de la imagen, ustedes, por ejemplo, vamos a buscar aquí una imagen. Vamos a buscar, por ejemplo, formas, por ejemplo. Y supongamos que nosotros queremos, solo es para efectos de la clase, ¿no? Vamos a utilizar esto. Imagínense que les pidieron a ustedes alguna tarea o algo y que está relacionado con la forma. Entonces, digamos, a la portada le pueden agregar una imagen como esta. Y haciendo uso de las formas, también ustedes pueden ir colocando, por ejemplo, en este apartado de acá, el nombre del centro de estudio, el nombre del docente, el nombre de ustedes, del alumno, el nombre del tema, etc. Podrían ir haciendo ustedes, digamos, ese apartado. Digamos, ¿qué es lo que podrían ustedes irle sumando? Pueden irle sumando, por ejemplo, otras imágenes. Aquí, por ejemplo, no le vamos a dejar solo así, le vamos a dar doble clic y le vamos a colocar un diseño así, por ejemplo. Aquí lo vamos a colocar estrecho para poderlo manipular. Y aquí, por ejemplo, si esto fueran logos, o aquí vamos a poner algo al centro. Y todo esto de acá, ustedes podrían escribirlo o hacer uso de los cuadros de texto. Vanessa, ¿dónde se encuentran los cuadros de texto? ¿Dónde los encuentran? ¿Ya se fue, Vanessa? Ángeles. Ups, se fue. Bueno, no le he preguntado. Patricia. ¿Ya no está Patricia? ¿Ya se fue? ¿Ya no hay nadie en la clase que pueda contestar? No sé, ¿Qué? lo único que como al mismo tiempo estoy tratando de salir de la clase de la computadora, me pierdo. Ah, ok, muy bien, perfecto. Mi pregunta es, Patricia, ¿dónde puedo encontrar los cuadros de texto? ¿O dónde los encuentro? ¿Dónde? Empezamos a hacer. Ajá, ¿a dónde? Bueno, lo que estábamos realizando ahorita en la gráfica que estábamos haciendo, solo era colocando las formas. Y ahí lo que le daba clic derecho y se le daba texto. No. ¿Vanessa? ¿Se fue Vanessa? Nadie quiere puntos hoy, ok. ¿Vanessa está por ahí? Vamos a ver. ¿Nada? Insertar cuadro de texto y ahí el cuadro que se desea. Insertar el cuadro de texto. ¿A dónde está? Ok. Aquí está. ¿Lo alcanzan a ver? A ver. Aquí, miren. Podría ser una opción. Insertar cuadro de texto. ¿Cuál es la otra opción? Vamos a ver qué escribieron aquí en el chat. Yo pensé que me habían escrito respuesta ahí, pero no. Ok, y la otra opción es la siguiente. Pueden venirse a insertar a formas y aquí está también. Entonces tienen dos formas. Si yo pregunto en el examen, díganme las dos formas para poner un cuadro de texto, no me van a decir que solo hay una porque ya vimos que hay dos. Pueden utilizar dos. Entonces, aquí podríamos utilizar los cuadros de texto. ¿Qué otra herramienta podríamos utilizar para ir colocando los nombres?
aparte de los cuadros de texto. ¿Qué otro? ¿Nada? El Word. Perfecto, perfecto. Ahí estamos. Podríamos también utilizar insertar y podríamos venirlos acá y podemos utilizar los Word. Miren. Solo fíjense cuántas opciones vamos encontrando para hacer algo tan sencillo. Y entonces después ustedes vienen y me envían una evaluación y con una portada, o sea, terrible, bro. Que a veces hasta ni siquiera el tipo de fuente le cambian y así, todo mal. Entonces, ahora que ustedes ya no ignoran esto, ya es un pecado que me envíen una evaluación o una tarea, pues mal. Envíenmela bonita, con texto bonito, con imágenes bonitas, etc. Porque para eso estamos viendo que hay más de una opción para poder hacer una portada sencilla. Pero si ustedes, siempre yo tratándoles de resolver aquí o ayudarles para que lo hagan más rápido, se pueden venir a insertar, se vienen a este apartado donde dice páginas y aquí dice portada. Miren, le dan un clic y automáticamente les va a cargar unas plantillas que ya están prediseñadas y entonces ustedes vienen y eligen, yo voy a elegir esta por ejemplo y miren, aquí está, ya tengo una portada, aquí rapidito le coloco 2022, aquí le coloco por ejemplo el nombre de lo que estamos haciendo en este caso o del trabajo que les han dejado, sería uso de Smart Art, por ejemplo. Aquí lo voy a acercar un poquito para que lo aprecien mejor. Aquí, por ejemplo, en este caso es mi usuario. Retoma el usuario de la computadora que estén utilizando. Aquí el nombre de la compañía. En este caso, ustedes podrían colocar el nombre del centro escolar o del centro de estudios. Pero quizás nos quedamos un tanto cortos porque nosotros utilizamos más elementos a la hora de hacer una portada. ¿Qué elemento o qué herramienta podemos utilizar y a dónde los debemos de colocar entonces para terminar la portada? Jenny. ¿Se fue Jenny también? Ok. ¿Ada? Sí. ¿Dónde colocamos los demás elementos? Porque aquí nos quedamos algo cortito, pues. Nos falta, por ejemplo, el nombre del alumno, el nombre del docente. Yo al lado izquierdo, Al lado izquierdo. ¿Cómo lo hacemos? con el cuadro de texto que usted mencionó anteriormente. Perfecto. Entonces, venimos. Y aquí, de hecho, hasta nos sugiere, por ejemplo, plantillas de cuadro de texto. Pero yo voy a utilizar esta de aquí abajo, donde dice dibujar cuadro de texto. Miren. Y aquí, por ejemplo, le vamos a colocar el nombre del docente. Y como me tengo que apurar, entonces vengo, solo copio, solo pego, y ya tengo otra forma. Y entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, el alumno, que sería el nombre del alumno. Y ahí pueden ir agregando más elementos ustedes. Acá, por ejemplo, si ustedes, para quitar esto, para quitar esta línea, por ejemplo, ¿cómo hago? Clic derecho y le dan la opción sin bordes. Clic derecho. Contorno. Ok. Contorno. ¿Aquí arriba? Aquí, Sí. en relleno. Contorno. Estilo, no hay contornos. Ok, yo creo que este. Espérame, aquí está. Ahí sí. Vale, aquí sin contorno y ya lo quito. Miren, ahí está. Gracias, Ada, ya nos ayudó Ada. Vamos a hacer lo mismo con este, entonces, clic derecho, contorno y aquí sin contorno. Ah, pero fíjense que yo no me gusta, a mí sí me gusta que lleve contorno o que lleve algo. Bueno,
Ahí al gusto, ¿verdad? Ustedes sabrán. Entonces le pueden dar también doble clic al texto o al cuadro de texto y les va a aparecer esto que se llama formato de forma. Entonces aquí les van a aparecer todas estas opciones para poder trabajar no solo el menú contextual que nos mostraba ahorita Ada al dar clic derecho. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos rellenarlo de color, podemos hacerlo así. Y si le queremos poner el contorno, también se lo podemos poner. Y le queremos cambiar el grosor al contorno, también se lo podemos poner. Miren, y ahí va. O sea, obviamente solo es para efectos que ustedes aprendan a utilizar esto, ¿no? De hecho, ya no, porque ya lo saben, porque esto sí ya lo vimos. Pero para hacer una portada, ahí está. Esta imagen también la pueden cambiar. Si ustedes se vienen, por ejemplo, a insertar, le dan a imagen, aquí imágenes en línea, lo puedo hacer porque tengo una conexión a internet, ojo con eso. Si no, pues ustedes tendrían que descargar una y llevarla. Aquí nos sugieren algunas imágenes y aquí también podemos buscar. Por ejemplo, vamos a buscar. Obviamente no está relacionado con el tema, pero solo es para avanzar aquí. Digamos, queremos colocar un vehículo, no sé, vamos a colocar, pues todos están grandes. Bueno, vamos a buscar este. Y aquí, entonces vengo, selecciono este, lo elimino. Y aquí lo voy a colocar, ya sabemos cómo, para poderlo manipular. Y aquí en este caso tenemos que traerlo al frente para poderlo trabajar. Vamos a ver. Voy a hacerlo aquí. Miren. Entonces aquí, digamos, yo lo puedo jalar, ojo, poquito también, porque si no lo van a arruinar. Pero vean ustedes, si no, lo mueven para acá o lo mueven para acá. Pero la idea es esta parte verde, que no la toquen porque digamos que es como la línea que divide la hoja. Pero aquí pueden colocar ustedes también la imagen y sobre ella colocar, por ejemplo, lo que ya les enseñé, que digamos sería el docente, el alumno, la fecha, etcétera, todas esas cosas para poder crear una portada. Y esto se hace, pero en cuestión rápido, ¿no? De hecho, si ustedes quieren descargar una plantilla y la imagen que tiene la plantilla está relacionada con el tema, pues entonces ni siquiera la plantilla, ni siquiera la imagen de la plantilla quitan y esa misma dejan. O sea, no hay ningún problema. Entonces ahora vamos a ver cómo nos queda. Nos venimos aquí a archivo, le damos a imprimir para ver cómo nos queda la vista previa de cómo se va a ver a la hora de imprimir. Y miren, ahí está bien. ¿Por qué digo que está bien? Porque no se sale de los bordes la imagen, todo va a salir en teoría bien. Aquí quizás todavía podría ajustar un poquito para que quede del mismo tamaño. Vamos a ver si lo logro. Le doy de nuevo a imprimir, archivo, imprimir y vean, ahí ya se ve mejor. Eso es la página 1, que es la portada del trabajo. Aquí tengo el uso de las formas para poder hacer los esquemas en la página 2. Aquí tengo el que utilicé para los Smart Art. Y aquí tengo una página en blanco, que es la que vamos a escribir la próxima clase. Así que ahí está. No sé si tienen preguntas. Ok, bueno, si no hay preguntas entonces nos vemos en la próxima clase. Solo dejarles una tarea. Para la próxima... No, dígame. ¿Me puede dar el favor de como que va a enviar ese documento que dice, como que lo va a enviar así como el enlace que tenemos, porque ahí es donde yo no pude hacer esto, desde el trabajo y a mandarlo? Vale. En el caso de lo que pregunta don Mario Chavarría, les recuerdo que en los Google Chat hay un video donde les enseño cómo generar los enlaces. Tienen que ir y verlo. Si no está ahí, váyanse para el sitio y en el sitio lo buscan también, que así se llama uso de Google Drive, para que ustedes aprendan a utilizar los enlaces. Porfa, eso sí. En el caso de esto es un trabajo que está aquí en la computadora, no les podría mandar un enlace sobre esto. Y nada más es una demostración. Ahí les voy a compartir otro video para que ustedes aprendan, por si algo se me escapó a mí aquí en la clase, un poquito más sobre el tema. ¿De acuerdo? ¿Don Chava? Ok,
les decía que les va a quedar una tarea. Quiero que no para la próxima clase, sino a eso del martes, envíen un organigrama, pero de su familia. Quiero que lo organicen haciendo uso de esta forma que utilizamos acá, o de este esquema, y me lo envíen, ojo, envíenmelo en formato de Word, no en PDF, me lo envían a los espacios de Google Chat. Así que ahí tienen tarea. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase, primero Dios. Bueno, gracias. Gracias. Un gusto. Gracias, don Luis. Gracias, Mario. Feliz día. Gracias, don Mario. Gracias. Buen día, ingeniero. Un gusto, don Israel.